Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan en esta segunda jornada de los Jueves de Integridad Pública, un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre los temas más relevantes para fortalecer una cultura de integridad en la gestión pública. A través de estas sesiones buscamos no solo generar conciencia sobre la importancia de la ética, la integridad y la transparencia, sino también proporcionar herramientas prácticas que contribuyan a la construcción de instituciones más íntegras y confiables. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí moderar esta importante conferencia titulada Marco Legal y las políticas públicas en la lucha contra la corrupción, que tiene como objetivo el de examinar el marco normativo vigente y las principales políticas públicas implementadas en nuestro país para prevenir y combatir la corrupción, así como fomentar la transparencia y la integridad en el sector público. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la Magíster Jimena Miroslava Pinto de la Fuente, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de cada uno de ustedes. A continuación, daremos inicio al bloque académico, mencionando que nuestro ponente invitado contará con 70 minutos para poder desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Acto seguido, y para iniciar esta importante conferencia, tengo el placer de presentar al doctor Héctor Fidel Rojas Rodríguez, quien es magíster, quien es egresado en primer lugar, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos de doctorado en Derecho por la misma universidad. Posee una destacada formación en Derecho Administrativo Sancionador obtenida en la Universidad de Valladolid, España, y en Justicia Administrativa por la EVO en México. Además, cuenta con una maestría en Derecho Convención en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con amplia experiencia docente, se desempeña como profesor del Departamento Académico de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y la Academia de la Magistratura, entre otras instituciones. Ha sido expositor de diversos eventos académicos nacionales e internacionales, abordando temas relacionados con delitos contra la administración pública, ética pública, derecho penal y derecho administrativo sancionador. Su sólida trayectoria profesional y académica respalda su expertise para abordar con profundidad las implicancias jurídicas y administrativas relacionadas con la prevención de la recepción indebida de dádivas, y así también como el marco legal y las políticas públicas de la lucha contra la corrupción en nuestro propio país. También, obviamente, finalizando esta reseña, nos gusta mencionar, o me gusta mencionar particularmente, que Héctor forma parte y es parte de la plana docente del programa de especialización en integridad y lucha contra la corrupción, una iniciativa del Ministerio de Justicia para, pues, fortalecer capacidades en temas de integridad y prevención de la corrupción en base a la política nacional de nuestro país. Entonces, Héctor, bienvenido una vez más con nosotros. Ya eres como de la casa realmente y bienvenido, y te dejo a cargo de esta excelente ponencia que seguro nos brindarás. Bienvenido. Muchísimas gracias, Doménico. Muy buenas tardes con todos los presentes. Es un número bastante importante, como siempre en estas convocatorias del Ministerio de Justicia hay, digamos, una presencia muy numerosa, ¿no? Muy importante de oyentes. Y pues para mí siempre significa un reto, además de un gusto, un reto, pues poder estar a la expectativa, estar a la altura de las expectativas de quienes nos acompañan hoy día. Así que a todos los rincones de nuestro país donde está llegando esta sesión de Zoom, pues les envío un caluroso abrazo, un cordial saludo. Y como digo, espero que tengamos una tarde de conversación y de poder intercambiar ideas acerca de lo que viene a ser la corrupción y las políticas públicas que existen alrededor de este tema. Doménico, no sé si ya pusieron el enlace de la asistencia o cómo se hace. Descuiden, la asistencia es automática a través de la plataforma, por ese lado no habrá ningún tipo de inconveniente. Excelente, listo. Entonces, yo me dedico a lo mío, que es exponerle sobre el tema que me ha pedido desarrollar hoy día el Centro de Estudios, a quien también le agradezco a Doménico, a la doctora Pinto, que también es la directora,
Y bueno, a todos los colegas y amigos que participan de este importante centro de estudios que es parte del Ministerio de Justicia y dentro del cual además se programan estos cursos en temas de prevención de la corrupción, que es un curso que ya tiene varias ediciones, en el que yo tengo el gusto de participar como docente y en el que pues estos temas que voy a tratar forman parte de uno una parte del módulo, ¿no? Más o menos la tercera parte del módulo que me toca a mí exponer a lo largo de este curso. Entonces, vamos a empezar porque el tiempo ha sido muy riguroso, Doménico, en darme tiempo, el tiempo. Yo soy, a veces me gusta más hacer unas clases más largas, más extensas, pero bueno, si es lo que nos toca, pues vamos a tratar de ir un poco rápido y luego dejar el tiempo para poder intercambiar alguna idea o preguntas que ustedes pudieran tener. Bien, entonces, lo que me piden es que desarrolle la idea de legislación y políticas públicas para combatir la corrupción. Eh, el tema de la legislación, digamos que lo podemos dejar para un segundo momento de la exposición. Quiero empezar hablando de las políticas públicas. Luego eh, mm, pasaría a un segundo nivel de análisis que tiene que ver con si la corrupción es un problema público, ¿no? Y cuáles son sus alcances, ¿no? De qué manera podemos dimensionar este problema público. Y en un tercer nivel ya hablaremos de la legislación, ¿no? De la legislación y por lo tanto de la estrategia de prevención y combate de la corrupción que tenemos hoy día en el país. Muy bien, entonces vamos con el primer punto, que es hablar y recordar o trabajar el tema del concepto de problema y de políticas públicas, ¿no? Lo primero que hay que ver en este aspecto, creo yo, es que hoy en día está muy aceptado, es muy difundido. Acá el Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible eh, utiliza lo que se denomina el enfoque basado en derechos fundamentales, o el enfoque basado en derechos humanos. Eh, y este enfoque que nos permite ver la idea que manejamos siempre, ¿no? De que o que más o menos para los abogados es muy, digamos, cercano a este concepto de que el ser humano, la dignidad del ser humano es, digamos, la finalidad a la cual apunta toda actividad de carácter público, ¿cierto? Entonces, la promoción, el favorecimiento, el desarrollo de los derechos fundamentales, ¿no? El acceso a una vida digna por parte de los seres humanos tiene que ser la meta fundamental de toda actividad pública. El Estado funciona para eso, ¿no? No para otra cosa. Entonces, eh, esto implica que el Estado, si nosotros tenemos este enfoque de derechos fundamentales, un enfoque de derechos humanos, entonces vamos a apreciar que el Estado, o la actividad del Estado, eh, está orientado a satisfacer, digamos, las necesidades que surgen a partir de los derechos fundamentales del ciudadano, ¿no? Eh, Esto no implica, ojo, que digamos, estemos hablando de un Estado, eh, digamos, paternalista, ¿no? De un Estado que se entrometa y suplante, digamos, la libertad individual, ¿no? Aquí no se trata de promover o de sostener un modelo, digamos, político del Estado, ¿no? Una conceptualización política del Estado, ¿no? Me refiero concretamente a una mirada socialista, ¿no? Estos estados socialistas que básicamente lo que ofertan, ¿no? Al ciudadano es una satisfacción igualitaria de los derechos fundamentales. Eh, no se trata de eso, se trata de que, sí, independientemente de que si se trata de un Estado socialista, un Estado libertario, un Estado, en fin, ¿no? Del tipo que se conciba el Estado, su fin fundamental a lo largo de todo, o sea, después de todas las estrategias o las conceptualizaciones que puedan tener, va a ser siempre asegurar los derechos fundamentales del ciudadano.
acuerdo? Y el Estado, por lo tanto, es titular de estas obligaciones fundamentales. Se genera ese binomio a partir de esta aplicación, de este enfoque de derechos fundamentales. Muy bien. Entonces, frente a eso, nosotros podemos encontrar entre las cuestiones que tiene que atender un Estado, lo que se denomina un problema público, ¿cierto? ¿Qué es un problema público? Aquí el CEPLAN, el Centro Estratégico de Planificación que nosotros tenemos en el Perú, ha desarrollado una serie de documentos que buscan, de alguna forma, ordenar al Perú en función de metas, en función de objetivos, en función de planes, ¿no? Entonces, todo lo que ve ese plan es planificación, es el ente rector en materia de planificación en el Estado. Entonces, aquí la Guía de Políticas Nacionales del 2024 nos dice que un problema público es una situación propia de las personas o de su entorno, ¿no? Esto es importante porque tiene que ver con las necesidades de los individuos, como vemos, que representa una necesidad colectiva, no es de alguien o de un grupo minoritario pequeño, o más que un minoritario, podría ser una minoría, pero me refiero a un grupo pequeño, a un grupo reducido de personas, ¿no? Una carencia, una insatisfacción identificable directamente o a través de los elementos que la exteriorizan y ante los cuales se busca una solución, ¿no? Entonces, entre las características del problema público es que ataca a un grupo, ¿no?, de personas, puede ser identificable o no, la necesidad, si es una necesidad, digamos, palpable, evidente, ¿no? Y es pasible de ser solucionada, ¿cierto? Se puede solucionar a corto, mediano o largo plazo, pero el- entra dentro de la idea de la justificación, ¿no?, de la participación del Estado, a partir de lo que he dicho antes, del enfoque de derechos fundamentales, ¿no? Se justifica la participación del Estado para la solución de este problema. Surge entonces la idea también de política pública. Una política pública dice, y esto también lo dice el CEPLAN, sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones socialmente problemáticas. Es decir, frente a un problema público puede, ¿no?, puede aparecer o puede generarse una política pública. Eh, Su dimensión es pública por el tamaño del agregado social sobre el cual inciden, dice, y la política pública ofrece un conjunto de decisiones que se traducen en acciones estratégicamente seleccionadas a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. ¿De acuerdo? Aquí, esta definición nos da algunos otros aspectos de la política pública y del problema público, porque, claro, una vez que se identifica el problema, ¿no? Se identifica la relevancia de un problema que atañe a un grupo social, ¿no?, y que amerita la participación del Estado, entonces esto entra en un proceso deliberativo a nivel de los órganos políticos. Se tiene que discutir si el Estado debe ordenarse, debe organizarse en función del problema público, ¿no? Esto tiene que ver con la relevancia, evidentemente, del problema, y por lo tanto tiene que definirse si en efecto el Estado va a tomar la decisión de incorporar como política pública la solución de ese problema. Y bueno, y como les digo, la política lo que va a implicar es que entonces el Estado empieza a desarrollar, a desplegar una serie de respuestas, ¿no es cierto?, de estrategias con la finalidad de solucionar ese problema. Entonces, ¿qué se hace con las políticas nacionales? Son decisiones de política, como les decía, a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público, ¿no? Ahí está la norma que establece esta definición y añade el CEPLAN que estas políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos y los contenidos de las políticas. Sí. Eh, no les comenté esto, pero le he pasado a Doménico la diapositiva también para que se las pueda poner a disposición a ustedes, así que no se preocupen digamos, tomar capturas de pantalla o tomar notas, digamos, de lo que les voy mostrando, porque eso lo van a tener ustedes tal cual lo estoy mostrando en la pantalla, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como les decía, a partir de las políticas públicas ya nosotros vamos viendo cómo el Estado se va organizando en función de los problemas relevantes, ¿no?, para solucionar las necesidades
de los ciudadanos, ¿no? Y ya, por ejemplo, ese plan viene estableciendo, hay un plan nacional de modernización de la gestión pública, ¿no es cierto? Ese plan ya lo ha elaborado y tiene, digamos, una mirada hacia el año 2030 en la que se está tratando, como digo, de organizar la actuación del Estado, ¿no? Priorizarla, ordenarla, distribuirla, poner responsables, ¿no? De cada política pública y que esto, digamos, al final tenga una evaluación técnica. No es que, digamos, pasan los sucesivos gobiernos, se va haciendo inversión pública en distintos aspectos, pero luego no sabemos en qué quedó, ¿no? En qué quedó la inversión pública y cuánto nos está reditando en términos de ganancia social, es decir, que los problemas sociales que tengamos se vayan realmente corrigiendo, ¿no? Y los problemas públicos pues vayan mejorándose, ¿no? O sea, yo sobre este aspecto me parece a mí importantísimo que haya un ente rector en materia de planificación porque, por ejemplo, quienes somos ya abogados un poco más grandecitos, ¿no? Yo estoy más o menos casi por los 50, desde que tengo uso de razón, o sea, bueno, de uso de razón jurídica me refiero, desde que entré más o menos a practicar y me puse en contacto con el sistema judicial, yo vengo escuchando la idea de la reforma judicial, ¿no? Entonces estamos hablando de, pues, que 25 años, 30 años por lo menos de reforma judicial, que yo pueda dar razón, ¿no? Pero ya esa reforma judicial venía desde los 80 y probablemente un abogado mayor que yo me va a decir, no, la reforma es de los 70 y así. Entonces, ¿cuántos años venimos en reforma y cuándo se nos van a dar resultados sobre la reforma judicial? Pues hasta ahora, como digo, lo que tenemos es un sistema que anda a tumbos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Es muy importante que haya un órgano que mida qué resultados nos da, ¿no es cierto?, en todo el dinero que gastamos en determinado problema, en solucionar determinado problema público. Tuvo el de la justicia, el del sistema de justicia, pero este, hay muchísimos otros, ¿no? El tema de salud, el tema de la educación, en fin, podemos pasarnos, digamos, un buen tiempo, un buen rato revisando problemas que desde hace décadas se viene diciendo que están en crisis, se vienen realizando supuestamente planes de mejora, de solución, y finalmente pasan los gobiernos, todo cambia, todo vuelve a foja cero con el cambio de presidente y pues no pareciera ser que avanzamos, sino que retrocedemos, ¿no? Entonces, insisto, es bien importante mirar esto siempre de una mirada estratégica del Estado. Ahí están los datos acerca de la, del- de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, como les decía, del año 30. Esta es la visión que se tiene, ¿no? Los objetivos, digamos. La gestión pública moderna se orienta a resultados al servicio del ciudadano. Los funcionarios calificados y motivados se preocupan por entender las necesidades de los ciudadanos, ¿no? No tenemos a un funcionario que está ahí en piloto automático, ¿no? Que está simplemente esperando que llegue el fin de mes para que cobre su sueldo y básicamente, ¿no? Se convierte ya en un trabajo mecánico sin una, digamos, digamos, ponerse en los pies, ¿no? Ponerse en los zapatos del ciudadano y buscar que, digamos, siempre las actividades de la administración busquen la mejora de la vida del ciudadano, ¿no? Para eso está la administración, pero lamentablemente a veces también, como digo, se aprecia esta desconexión, ¿no? Entre el aparato público, el aparato estatal y la ciudadanía. Esto también me parece muy importante. Eh, estos funcionarios deben organizar tanto los procesos de producción como los de soporte, con el fin de transformar insumos en productos que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos. O sea, totalmente, como digo, alineada la política nacional con las ideas que les vengo explicando. Eh, y dentro de este contexto, por lo tanto, como les decía, el planeamiento estratégico se pone en una especial relevancia. Esta técnica, esta herramienta que es el planeamiento,
permite identificar ¿no? La situación, las necesidades, las expectativas de las personas y trazarse objetivos para satisfacerlos, ¿no? Este planeamiento, ya un poco profundizando en esto, ¿no? El planeamiento tiene estas cuatro fases. Primero se analiza la situación, luego se hace un análisis de posibles soluciones, luego se toma la mejor decisión, la decisión estratégica sobre la base de la mejor opción que se, que se, digamos, que se puede percibir, ¿no es cierto? Se pone en ejecución el plan y finalmente se hace un seguimiento de la política o de la acción pública, ¿no? De la actividad pública del Estado. Acá está con más detalle todo eso, ¿no? Entonces, sobre esa base, ¿no? Teniendo este marco teórico, podríamos decir así, del concepto de políticas públicas, ¿cierto? Nos podemos preguntar, ¿y qué cosa es la política criminal? ¿No? Eh, en qué consiste la política criminal? Aquí los profesores Prado, eh, Víctor Prado y Berta Prado, ¿no? Padre e hija, eh, en este trabajo muy interesante, un trabajo que yo sugiero vivamente que lo puedan leer, del maestro Prado y de Berta, que es una excelente eh, criminóloga, ¿no? digamos, está formada en Europa, así que conoce mucho del tema. Eh, Nos señalan que la política criminal es un conjunto de políticas públicas que son diseñadas por el Estado para activar el control penal y gestionar el problema social de la criminalidad, ¿no? Esto es esto es la política eh, criminal, ¿no? Un conjunto de políticas públicas del Estado. Entonces, solo podríamos entender la política criminal sobre la base de entender el concepto de políticas públicas, ¿no? Y cómo éstas se establecen, se construyen a efectos de poder concretar los objetivos de prevención, ¿no? Y gestión del problema de la criminalidad en el Perú. Entonces, fíjense ustedes, ya tenemos una idea, ¿no? Si ya hemos partido de la idea de las políticas públicas, ¿no es cierto? Esas políticas públicas atienden problemas públicos, esos problemas pueden estar constituidos, ¿no? Pueden estar eh, generados por problemas asociados con la criminalidad, con cualquier fase de la criminalidad. Entonces, todas las políticas del Estado que atienden esos problemas de la criminalidad, ¿no? Todas esas políticas en conjunto se denominan política criminal, ¿verdad? Esto es importante, pero permítanme hacer un paréntesis porque muchas veces los penalistas, ¿no? Los abogados penalistas, creemos que cuando hacemos un escrito, un estudio, ¿no? Un documento en el que proponemos un cambio de norma, ¿no? Decimos, yo considero que el artículo tal del Código Penal debería estar redactado de otra manera, ¿no? Vemos eso. Decimos que estamos haciendo política criminal, ¿no? Que eso es eh, confundimos lo que se denomina la ley referenda con la política criminal. Y esto lo veo recurrentemente, lo digo, en muchos trabajos, tesis o a veces en conversaciones que uno puede tener con estudiantes o incluso con colegas, ¿no? Entonces, no podemos reducir la política criminal a una propuesta de cambio de normas, ¿sí? Puede ocurrir que como producto de la aplicación de una política criminal o de una parte de la política criminal, o como producto de la atención de un problema público que es competencia de la política criminal del Estado, se requiera cambiar una norma. Puede ser. Pero esto obedece y requiere necesariamente de una serie de estudios que tienen que ver principalmente con las necesidades de la población. No es un asunto que surja del escritorio digamos, de la buena fe, ¿no? De un estudioso o de un estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado con la utilización o la confusión de que, como digo, cuando los abogados proponemos cambios de normas, estamos haciendo política criminal. Eso
Eso no es, no podemos ser tan reduccionistas, ¿no? Bueno, entonces, eh, en el Perú tenemos al Consejo Nacional de Política Criminal. Este Consejo Nacional fue creado más o menos 2012, 2013, a través de la ley 29.807, eh, y que es el encargado, según lo que dice su legislación de creación, de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado, ¿no? Es una dependencia que está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el reglamento de la ley, el Decreto Supremo 08/2012, se señala que la política criminal, hay una definición, digamos, normativa de política criminal, fíjense ustedes, se dice que es el conjunto de medidas dispuestas por el Estado para enfrentar la criminalidad, tiene que ver con la relación delito-delincuente, y la criminalización, pena y función resocializadora, dedicadas especialmente a la prevención, represión y control del delito. ¿Sí? Estos tres aspectos, fíjense, como les decía, la política criminal no solamente se refiere a la parte de la legislación, que tendría que ver con un aspecto de la prevención, ¿no? Sino que abarca todo el espectro de la prevención del delito, de la represión, que implica también, si lo tengo aquí en la diapositiva, si lo llegué a dibujar, acá están digamos, digamos el artículo 4 de la ley, fue recientemente modificado el año pasado, en septiembre, se modificó el artículo 4 de la ley del CONAPOC y se le precisó sus funciones, ¿no? Estudiar el fenómeno criminal, diseñar, aprobar, supervisar instrumentos para el adecuado seguimiento de la política criminal a partir de diagnósticos y evidencia criminológica. Repito, esto no se hace en un escritorio, esto implica estudio de campo, ¿no? Y formular políticas y estrategias que deben ser, perdón, propuestas a los diversos sectores y entidades, en particular por aquellas que de manera directa se vinculan con la prevención, investigación y represión del delito. Siempre están esos tres factores, ¿sí? Prevención, investigación y represión. Entonces, podríamos decir que, como les decía, la política criminal abarca estas tres fases. Prevención, eh, la persecución y el tratamiento, o con todos estos componentes adicionales que podríamos encontrar, ¿no? Cuando hablamos de persecución, me refiero no a una persecución de una persecución política o algo así, ¿no? En términos peyorativos del término, sino una persecución como persecución legal, como persecución jurídica del delito, ¿no? El Estado tiene órganos de persecución del delito, como la policía, la fiscalía, etcétera, ¿no? Entonces, en este, digamos, abarca todo el espectro, la política criminal y la atención que tiene la política criminal abarca todo este espectro, desde la prevención, el juzgamiento y el tratamiento en prisión, o el tratamiento o la ejecución en general de la sanción penal que se imponga, ¿sí? Todos estos aspectos son abarcados por la política criminal del Estado. Eh, ¿Qué políticas criminales tenemos? Perdón, ¿qué políticas públicas, qué políticas nacionales tenemos que tengan alguna relación con el delito? Pues son muchas. Aquí hay varias de ellas, ¿no? Está la política o el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en conflicto con la ley penal. Esto está en este momento muy en boga, digamos, ¿no? Muy al tanto. Todos los medios de comunicación están ahí, digamos, algunos a favor, algunos en contra. También la opinión pública se divide, ¿verdad? Yo debo manifestar que estoy totalmente en contra del cambio que se ha hecho en cuanto a la responsabilidad penal de adolescentes, ¿no? Incluyendo a los adolescentes entre 16 y 18 y aplicándoles responsabilidad como si fueran adultos, ¿no? Creo que esto no nos conduce a nada positivo, sin duda. No es materia de lo que ustedes han venido a escuchar hoy día, pero igual, como digo, como profesor de Derecho Penal y como alguien que, digamos, puede expresar su opinión, no debo, creo yo, dejar de decir o dejar de expresar mi absoluta discrepancia con lo que se ha aprobado. Bueno, tenemos este plan, el plan de política nacional frente a delitos patrimoniales, que es otra, digamos, eh,
la criminalidad patrimonial hasta hace pocos años era, digamos, la que nos tenía un poco en vilo, ¿no? Pero era una criminalidad patrimonial tipo robos, asaltos, ¿no? Hurtos, arrebatos, etcétera, etcétera. Tenemos una criminalidad que, si bien es cierto, era muy aguda, muy extendida, no tenía los niveles de violencia que tienen hoy en día, ¿no? Hoy en día es una criminalidad patrimonial, pero de un carácter este, distinto, ¿no? De un nivel de intensidad mayor, que además se ha mezclado con criminalidad basada en organizaciones criminales. Hay temas de criminalidad transfronteriza, hay temas están mezclados además con temas de inmigración irregular. O sea, realmente esta política nacional, por ejemplo, ya ha quedado desfasada. Necesitaríamos reajustarla al día de hoy para, digamos, adecuar los objetivos del Perú frente a este fenómeno criminal, ¿no? Está el tema de trata de personas, está la política nacional penitenciaria también, está el plan de violencia de género, drogas, terrorismo. Tenemos desde el 2017 una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, que es un tema que directamente nos coloca, digamos, en este conversatorio, ¿no es cierto? Seguridad ciudadana, crimen organizado y terrorismo, ¿no? Entonces, como les digo, para mencionar eh, varias de ellas. No sé si están todas, pero al menos he tratado de colocar las que, digamos, uno conoce o maneja con más cercanía. ¿De acuerdo? Entonces, eh, como ven, el Estado peruano enfrenta el delito no solamente a través del Código Penal y el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal, ¿no? Bueno, y ahora el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que todavía ni siquiera está en vigencia, pero bueno. Eh, pero, digamos, no solamente se trata del aspecto normativo, como les decía, que es una parte de la prevención, o en el caso del Código Procesal Penal, de la represión, ¿no? Sino que se trata en general de una política integrada, ¿no? Que surge desde los estamentos políticos a partir de detectar primero los problemas de la sociedad asociados con la criminalidad y sobre esa base se despliega una estrategia para solucionar estos problemas, ¿no? Muy bien, entonces ahora pasamos al segundo aspecto, que es el tema de la corrupción, ¿no? ¿La corrupción es un problema público? Esa es la pregunta que, que nos corresponde hacer, ¿no? La corrupción alcanza, es de tal nivel de agudeza que debe ser atacada por el Estado dentro de su política criminal como un problema público, o simplemente se trata de un delito que hay que colocarlo en el Código Penal y bueno, hay que prestarle la atención que merece cualquier delito, pero digamos, con considerarlo un delito es más que suficiente. No necesariamente por ser un delito es un problema público, ¿no? Entonces, ¿cuál de las opciones? ¿Cuál de las opciones estamos? ¿Es o no es un problema? Bien. Bueno, hay definiciones de corrupción, porque por ahí hay que empezar primero, ¿no? Definiciones de corrupción hay muchas, al punto que incluso se dice que es un concepto que no se puede definir, ¿no? Que no, tenemos una noción, tenemos una idea de la corrupción, pero no hay, digamos, una forma de definirla con precisión y de saber cuándo realmente algo es o no es corrupción. Así que, al final de cuentas, tendríamos que tomar una decisión acerca de cuándo hablamos de corrupción y cuándo no. Bueno, uno de los que se ha ocupado de este concepto, de intentar conceptualizarla, es el profesor Robert Kliger, quien no nos da una definición de corrupción, pero sí nos dice cuáles son los elementos que nos pueden permitir eh, estar frente a un acto de corrupción, ¿no? Eh, Dice él que la corrupción se genera cuando existe un monopolio, cuando existe arbitrariedad y cuando no hay transparencia. Por eso es que en la ecuación de Kliger, como se le denomina esta fórmula, eh, la transparencia, la T, aparece con el signo menos, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay corrupción? Cuando hay un monopolio, dice él, cuando una decisión es monopolizada, es decir, cuando una
o muy pocas personas son encargadas de tomar una decisión. Y evidentemente, si esa decisión es sobre un problema de gran trascendencia, entonces ahí hay un factor que va a incidir en favorecer la corrupción. Segundo, la arbitrariedad. Esta persona o estas pocas personas que tienen a su cargo la toma de decisiones actúan sin, digamos, un parámetro de corrección respecto de su actuación, ¿no? Tienen amplios, eh, digamos, amplios rangos de poder decidir, ¿no? Sin necesidad de que sus decisiones tengan que tener una fundamentación, una explicación, una motivación, ¿no? Inciden ya en la arbitrariedad. Y la transparencia, ¿por qué? Porque no hay rendición de cuentas, no existe la obligación de dar cuenta, de ser transparente, ni tampoco existe un órgano que supervise la actuación de esas personas o en todo caso el que existe lo hace mal, ¿no? Entonces, con esos elementos, Kierkegaard dice, si esto lo colocamos en un ámbito público particularmente, es muy probable que tengamos un acto de corrupción o que sea el caldo de cultivo que se requiere para que aparezca la corrupción. Hay una definición muy difundida, ¿no? Que es tomada por diversos estamentos nacionales, internacionales, etcétera, etcétera, que nos dice que la corrupción es el abuso del poder público para obtener un beneficio de carácter privado. Eh, si bien es cierto, no es una definición, como les decía, no podemos tomarla propiamente como una definición, sino más bien como una conceptualización, un concepto, nos ayuda más o menos a delimitar ciertos aspectos. Por ejemplo, esta delimitación, al decir que es un abuso de poder público, excluye la posibilidad, según la definición, me refiero, de que haya corrupción en el ámbito privado, ¿no? Lo trasladaría más como un problema de carácter público, ¿no? Em, Esto, ciertamente, al día de hoy es discutible. El propio Código Penal peruano establece o prevé dos supuestos de corrupción privada, ¿no? Entonces, eh, como digo, no es una definición, no es un concepto que, digamos, pretenda abarcarlo todo, ¿no? Sino, en todo caso, las excepciones, tratarlas como eso, como excepciones, ¿no? Em, Luego dice que es para obtener un beneficio de carácter privado, pero no necesariamente la corrupción requiere que el funcionario o quien abusa del poder público se beneficie o lo haga con la finalidad de obtener un beneficio siquiera. Podría buscar un beneficio para terceros o para sus familiares, ¿no? Este, entonces, eso también, digamos que vuelve problemática la definición. Pero como les digo, en cualquier caso, por más que seguramente podamos buscar, hay muchísimas, de verdad, muchísimas definiciones que uno puede encontrar sobre corrupción. Esta es la que, siendo problemática, es la menos problemática, digamos, de las que yo he podido encontrar. Y que además, como digo, es muy difundida. O sea, realmente esta es la que podríamos decir que casi universalmente se ha tomado como la definición más aceptable de, eh, de corrupción. Por ejemplo, es tomada por Transparencia Internacional, que desarrolla, como ustedes saben, seguramente lo conocen, el índice de percepción de la corrupción, ¿no? Este índice se construye sobre la base de la percepción, por eso se llama índice de percepción de la corrupción. Es una encuesta que se hace en 180 países, ¿no? Cada año. Y eh, lo que se hace básicamente es preguntar a ciertos actores sociales, a ciertos profesores, funcionarios, empresarios, digamos, se hace un muestreo de personas que podrían dar, digamos, una mirada objetiva de cómo va el país, ¿no? En cuanto a determinados factores, ¿no? Seguridad, transparencia, en fin, es una encuesta con una serie de factores y se le hace a varios actores, digamos, sociales de un determinado país. Esta es una encuesta que aun cuando es una encuesta, es decir, no es data que esté obtenida sobre la base de la medición de datos,
este, digamos, podríamos decir, de datos oficiales, ¿no? De fuentes oficiales, de documentación, de estudios con determinados parámetros, ¿no? De cientificidad o algo así, sino que está basada en la percepción de las personas, ¿no? Pero a pesar de ello, a pesar de que, y muchos la cuestionan, y muchos cuestionan esta encuesta o este estudio, porque dicen, oye, ¿cuáles son las bases científicas para los resultados que ofreces aquí? ¿No? O sea, ¿cómo sabemos que esto es fiable? Bueno, pero a pesar, como digo, de todas esas críticas, a pesar de ser una encuesta de percepción, las métricas de la percepción no dejan de tener, o sea, de revelar cada año una cierta, digamos, coherencia, los resultados que arrojan estas, estas encuestas, ¿no? Estos estudios, no dejan de tener una suerte de correlación con lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces tenemos principalmente, por ejemplo, a los países de Norteamérica, ¿no? Quitando México me refiero, ¿no? O sea, a Estados Unidos y Canadá, los países de Europa, ¿cierto? Ven aquí prácticamente el hemisferio norte, y Australia como países en que, digamos, la coloración amarilla, ¿no? O la que se acerca más al color amarillo, que es el color, digamos, del, del, del país más transparente, ¿no? El país menos corrupto, ¿no es cierto? Están como que acumulados aquí en el norte, ¿no? O aquí en el mundo anglosajón también, ¿no? Mientras que lo rojo o ya lo que aparece color guinda, ¿no? Está siempre, digamos, en toda esta zona que podemos ver aquí en el mapa, ¿no? Eh, y son países que en efecto los índices de democraticidad, los índices de transparencia, lo que nos dicen es que son democracias muchas veces, ¿no? Que están todavía en vías de desarrollo, ¿no? Y en algunos casos ni siquiera son democracias. Entonces, como repito, eh, las encuestas no dejan de ser coherentes, ¿no? Concordantes con lo que, digamos, el sentido común, la experiencia nos dice de que eso ocurre y eso es real, ¿no? Entonces, sobre esa base y echándole una mirada a dónde estamos nosotros, porque la encuesta nos incluye como país a nosotros, pues nosotros estamos aquí en esta zona de acá, en el lugar, digamos, 31, ¿no? Este 31 no quiere decir que estamos en el puesto 31 en realidad, porque no hay una coherencia con los numeritos, como ustedes ven, ¿no? A veces se repiten muchos y tal, pero lo cierto es que Perú en los últimos años ha estado decayendo. O sea, si nosotros empezamos a mirar los últimos índices, ¿no? Más o menos retrocedemos cada año unos 4 o 5 puestos, ¿no? Lento, pero vamos retrocediendo, 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 ¿no? Entonces, esto es muy sintomático de nuestro país. Esto quiere decir que nosotros mismos, los peruanos, nos percibimos como un país altamente corrupto, ¿no? Porque ni siquiera estamos en la mitad. Y ya que les puedo decir de países cercanos a nosotros, ¿no? Uruguay, su expresidente símbolo para los uruguayos acaba de morir hace un par de días, si no me equivoco. Y, y otra nota relevante es Chile, ¿no? Un país que es muy cerquita de nosotros, que es un país mucho más pequeño, que tiene menos tierras agrícolas, etcétera, 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 y sin embargo, sus desarrollos, bueno, Uruguay mismo, ¿no? Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, entonces, 3 o 4 millones de habitantes, entonces, este, digamos, son cuestiones que creo que como país también nosotros tendríamos que ponernos a pensar realmente, ¿no? Por qué tenemos los resultados que se muestran en en este estudio, ¿no? En el mismo estudio se señala también, que, digamos, se intenta estudiar, se intenta teorizar acerca del fenómeno de la corrupción y eh, dicen que hay una relación estrecha entre lo que se denomina injusticia o falta de justicia o una justicia débil, ¿no? Y la corrupción.
Y esto, más o menos es algo que se puede percibir, ¿no? Con simplemente el razonamiento, porque esto que se señala acá, ¿no? Los marcos legales tienden a perder su poder para disuadir a las personas de involucrarse en la corrupción y a otras actividades criminales y la impunidad prospera. Claro, sí. Si yo tengo un sistema de justicia débil, ¿no? Con procesos larguísimos, que nunca llegan a una condena, los casos se pierden en la mitad del camino por prescripción, ¿no? En fin, ¿no? Una serie de problemas que uno puede encontrar. Entonces, realmente el desánimo para el corrupto, no, el desaliento, lo que se dice, ¿no? No, la ley, cuando te pongan una pena fuerte, ¿no? Una amenaza de sanción, una amenaza de castigo, entonces te vas a disuadir y no vas a cometer el delito, claro, pero eso siempre y cuando la amenaza sea seria, ¿no? Pero si sabemos, o el delincuente sabe o conoce que la sentencia nunca va a llegar, que probablemente los organismos de prevención, ¿no? Los órganos de control y tal, no van a llegar donde se produjo el delito, o van a llegar muy tarde, entonces se van a reír, pues, ¿no? No va a pasar nada. Y eso es lo que pasa en nuestro país, ¿no? O sea, gente condenada por corrupción, perseguida por corrupción y tal, ya ustedes los ven ahí de candidatos, a veces incluso de acceder a los puestos ¿no? De elección y tal. O sea, no es un demérito en el Perú haber tenido un proceso de corrupción, más que todo, más que un proceso, una sentencia por corrupción. Entonces, esto, como digo, nos hace ver esta debilidad y esta conexión entre falta de justicia y corrupción. Pero también hay una correlación entre corrupción y justicia, o un debilitamiento de la justicia, ¿no? Esto que se le denomina injusticia o una justicia débil, como les digo. Cuando la corrupción se apodera del sistema judicial, los poderosos, ricos, pueden escapar al procesamiento y la condena, ¿sí? Y esto no es algo contra los ricos, ¿no? Simplemente es el hecho de quienes cooptan el poder, ¿no es cierto? Y que empiezan a favorecerse, a legislar o a simplemente utilizar sus herramientas de poder o económicas para lograr la impunidad. Y también la otra cuestión que tiene que ver con lo que estamos conversando es que quienes padecen con mayor rigor los efectos de una corrupción generalizada no son quienes tienen mejores recursos, sino que los más perjudicados son los bolsones, o las personas que se encuentran en los bolsones de pobreza del país, ¿no? Entonces, esto también evidencia esta estrecha conexión entre corrupción y una justicia endeble, o una injusticia, se le denomina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un interesante trabajo que se llama así, ¿no? Corrupción y Derechos Humanos en Latinoamérica. Y en este documento señalan que la corrupción tiene factores que facilitan su prosperidad, digamos, la prosperidad de la corrupción, ¿no? Factores que son de naturaleza institucional y de naturaleza cultural. Entre los factores institucionales está la debilidad institucional, ¿no? Un Estado que no llega y que no satisface las necesidades de las personas, que no se organiza, que no se ordena. Por eso les digo que es importante para nosotros tener un órgano de planificación, porque eso ayuda a la larga, va a ayudar a la larga a que las, eh, las personas puedan acceder a los beneficios que brinda el Estado a través de servicios eficientes, ¿no? Se mejore el gasto, se transparente el gasto, y de esa manera se reduzca también la corrupción. Otro factor institucional es el monopolio o la concentración de poder, un poco de la mano de la fórmula de Klitger que les decía hace un rato. Los espacios de discrecionalidad, es decir, que se deje a los funcionarios decidir sin ningún parámetro de corrección de sus decisiones, simplemente ellos deciden lo que está bien o lo que está mal, ¿no? La falta de control, es decir, la falta de transparencia. Esto dice mucha relación con la ecuación de Klitger, como ven, y el alto nivel de impunidad. Otra vez lo que se decía hace un rato, el que la justicia no
no sea no emita una amenaza seria de castigo frente al corrupto. Entre los factores culturales que dice la Corte Interamericana está la cultura de la tolerancia, ¿sí? No es, como les decía, un problema que alguien sea corrupto, que esté condenado por corrupción, y que incluso nuestra cultura sea una cultura de ilegalidad, es decir, que prefiramos obtener nuestra licencia por lo bajo, pagando menos, diciendo lo que no es, ¿no? No digas cuántos metros tiene tu casa, porque en la licencia, no, o sea, vivimos en una cultura de ilegalidad y esto, como digo, está muy normalizado. Todos en general, y quien habla no se excluye de eso, muchas veces optamos por el camino fácil en lugar de, digamos, siempre eh, respetar las normas y, eh, digamos, con eso también respetar las normas de convivencia con los demás. Y si nosotros, los ciudadanos, como les digo, tenemos ese grado de amortiguamiento con la corrupción, con la cultura de la ilegalidad, pues lo que tenemos en nuestros líderes, en nuestras autoridades, es normalmente una expresión de, digamos, de esa tolerancia, ¿no? Entonces, es importante cambiar también por parte de los ciudadanos esa mentalidad. No es algo simple, no es algo fácil, es algo que requiere tiempo, pero también igual hay que ocuparse de esos aspectos. Y, eh, y esto es una advertencia también muy interesante que hace la CIDH, ¿no? Cuando se normalizan las formas de corrupción y solo se rechazan formalmente, ¿no? Solo hay un, eh, digamos, una erradicación formal, pero no real del fenómeno, ¿no? Es más difícil, ¿no? Es más difícil erradicar la corrupción, ¿no? La normalización de la corrupción, el hecho de que todo el mundo se acostumbre a ello, hace que luego no podamos zafarnos, no podamos distinguir lo que está bien de lo que está mal. Entonces, eso también es un asunto importante de tener presente. Ahí les dejo algunos videos interesantes, no, nos queda, no vamos a tener tiempo para verlos, ¿de acuerdo? Ya cuando tengan la diapositiva les echan una mirada, son bastante aleccionadores y los pueden usar ustedes luego para, digamos, algún conversatorio que puedan tener en sus entidades o no replicar esta ponencia en sus entidades, en sus trabajos, o, en fin. Bueno, como les decía, podemos también, ya hemos visto, digamos, la conceptualización de la corrupción, hemos visto, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo la corrupción ha sido, digamos, materia de estudio por parte de la Corte Interamericana, que ha establecido algunos parámetros, ha estudiado y ha buscado explicar por qué aparece la corrupción, ¿no? Entre los conceptos que venimos trabajando. Y también el Fondo Monetario Internacional ha hecho un estudio económico, ha intentado hacer un estudio económico de la corrupción. Así, ¿cuánto cuesta? ¿No? ¿Y qué costos tiene? Y lo que dicen es, bueno, no podemos medirlo, es muy difícil ponerle un número. Dicen ellos que aproximadamente son 1,5 a 2 billones de dólares en sobornos cada año. Solo sobornos. Estamos hablando de billones, no millones, ¿no? Billones. ¿De acuerdo? Aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno Mundial. ¿De acuerdo? Es decir, esto es pues eh, aproximadamente 10 veces el presupuesto general de la República del Perú, ¿no? En coimas, solo en coimas, ¿no? Pero esto no es todo el daño que genera la corrupción, esto es simplemente el costo de las coimas. Luego, lo que genera la corrupción es muy potente y es difícil de medir, ¿no? Ellos han detectado una conexión estrecha entre corrupción y crecimiento económico. Entonces, que el país, nosotros estamos ahora peleando en este año para que el Perú crezca alrededor del 3%, ¿no? ¿Cuánto digamos, el Perú tiene un motor de impulso, ¿no? Que en virtud de ciertas políticas que se han tomado desde hace décadas,
jalamos hacia adelante. El Perú crece, ¿no? Va creciendo digamos, como presupuesto, en su riqueza, ¿no? Está creciendo a un ritmo bajo, como les digo, 3-4% proyectado para este año. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, oye, ¿y cuánto impacta la corrupción para que ese crecimiento no sea del 5, del 7, del 9 o incluso de dos dígitos, como ha sido no hace mucho, ¿no? Entonces, ¿y cuánto es el costo de eso, ¿no? El costo de oportunidades, el costo de cerrar las brechas de pobreza, el costo de no tener carreteras, de no tener puentes, de no tener hospitales, ¿no? Cuántas vidas se pierden por la falta de inversión pública eficaz. Entonces, los costos realmente de la corrupción son enormes, incalculables seguramente, y por lo tanto, como digo, hay que ser muy conscientes de su gravedad, ¿no? Aquí también hay algunas eh, cuestiones adicionales que añade el fondo, ¿no? Eh, Debilita la capacidad del Estado para grabar impuestos, genera desconfianza pública en el gobierno y debilita la capacidad del Estado para desempeñar sus funciones esenciales. Nótese solo para darles un ejemplo, ¿no? Este viaje que se le ha autorizado ayer a la señora Presidente, ¿no? Que debería ser motivo, creo yo, en otras circunstancias de alegría, ¿no? De entusiasmo de que nuestra máxima representante del Estado viaje al Vaticano a encontrarse con un papa que consideramos peruano y que es peruano en realidad, se vea cuestionada por la falta de confianza, principalmente en el gobierno. Entonces, estos aspectos, como digo, no, son claros, o sea, forman parte de estos estudios que son bastante serios y que nos muestran en realidad cómo la corrupción es un problema que genera múltiples costos, como digo, que a veces se pueden calcular o a veces no. También afecta a la cultura de cumplimiento, porque claro, el compliance implica que dentro de nuestras organizaciones nosotros seamos cuidadosos, que actuemos siempre dentro de una cultura de cumplimiento de la ley, de cumplimiento de nuestras normas internas, ¿no? De cuidado. Pero claro, si nosotros vemos que eso no sirve de nada porque basta con pagar una coima para que me saquen de cualquier multa o de cualquier problema, entonces no voy a cumplir, no voy a necesitar gastar dinero en generar una cultura de cumplimiento. Y al contrario, como digo, lo que hay es una cultura de ilegalidad y de facilitarse el camino, ¿no? Para llegar a los fines. Entonces, eso también es importante. Eh, Hay una correlación entre eficiencia y corrupción también, ¿no? Y eso lo vemos en nuestras obras públicas, en todo esto. En fin, esto es muy, muy manifiesto. Si quieren más detalles de esto, acá está digamos, los datos del estudio del Fondo Monetario Internacional, también lo pueden ver a texto completo, está en fuente abierta en Internet. Eh, Acá en el Perú también hemos hecho estudios de esto. Los profesores Yamada y Montero de la Universidad del Pacífico han señalado, han hecho un estudio muy interesante que habla sobre, digamos, los impactos. Voy directamente, por cuestiones de tiempo, voy directamente a los resultados. Llamada y Montero señalan que los pobres tienen la menor probabilidad de acceso de todos los demás, a todos los servicios, a todos los demás servicios, tales como, salvo el de los centros educativos, que dicen ellos, los centros educativos sí normalmente son de acceso para los más pobres. Pero quitando eso, el resto de servicios públicos como policía, poder judicial, infraestructura, agua, luz, etcétera, etcétera, son los que menos acceso a ese servicio tienen, ¿no? Los datos están aquí, como les digo, el tiempo me gana, así que no puedo ya mirar con detalle estas tablas, las dejo ahí para que ustedes las revisen, ¿ok? Y en segundo término, los pobres tienden a gastar una proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas exigidas por los funcionarios en servicios tan escasos para ellos como la policía, salud, eh, además de gobiernos regionales, ministerios, ¿no? Es decir, claro, como les decía, cuando todo se mueve en función de corrupción, por ejemplo, para obtener una conexión de agua o para que le den, para tener acceso a pistas, veredas, alumbrado público y tal, se tienen que hacer bolsas, se tiene que pagar o simplemente se tiene que votar por el alcalde o lo que sea para que, ¿no? O qué sé yo,
como les digo, muchas formas de clientelismo dentro de la política, pues el pobre, dentro de los pocos ingresos que tiene, ese costo de las coimas es mucho mayor, impacta muchísimo más en su economía que lo que le impacta el pago de esa coima a una persona que tiene ingresos que, digamos, su posición económica no es tan sensible. Entonces, esto, como digo, también está estudiado por estos profesores. La Contraloría General de la República, en la gestión anterior al menos, ha venido también haciendo un estudio de la corrupción. Yo ya me he manifestado varias veces, digamos, dudoso de los resultados que presenta la Contraloría por N factores, no los puedo fundamentar ahora, pero no vienen al caso. Lo que me interesa es resaltar que también la Contraloría ha hecho estudios sobre esto y ha determinado estos montos, ¿no? En el año 2019, 23.000 millones, ¿sí? Ojo, no son 23 millones, son 23.000 millones de soles de costo de la corrupción. En el 2020, 22.000, en el 21, 24.000, en el 22, 24.000 otra vez, un poco más de subida, y un ligero descenso en 2023 con 24.000 millones otra vez, ¿no? Entonces, eh, eh, como repito, esto nos muestra, aun cuando, repito, no estoy muy de acuerdo con el cálculo y no estoy muy de acuerdo con el resultado de la cifra, pero quitando eso nos muestra que el costo de la corrupción lo pagamos todos. Estos montos equivalen aproximadamente, como vemos aquí, a entre un 14, un casi 15, hasta un 13%, es decir, una sexta, una séptima parte del presupuesto general de la República. Es decir, si de cada 6 soles, entre 6 a 7 soles que el Estado tiene y que debe invertir en el Perú, en el funcionamiento de nuestro país, un sol se lo llevan los corruptos, ¿no? Entonces, eso es muy significativo, es muy fuerte y, repito, otra vez nos deja en la evidencia de que la corrupción, por todos estos problemas que estamos viendo, sin duda, sin duda, por sus graves consecuencias para la economía, para la eficiencia del Estado, para la inclusión social de los más pobres, para la superación de las brechas sociales, para la eficiencia en el gasto público, en fin, etcétera, 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 genera impactos negativos en cualquiera de esos aspectos y por lo tanto merece, ¿no? Amerita el tratamiento serio de nuestro país y programático además en su lucha y la búsqueda de su descenso, de los descensos de los índices de corrupción que tenemos en nuestro país. Muy bien, entonces ahora sí podemos preguntarnos qué estrategia tenemos, cuál es la estrategia que nos están planteando nuestras autoridades para luchar contra la corrupción. Podríamos decir que la estrategia se ha dividido en dos aspectos, en dos ámbitos, en dos grandes bolsones. Una estrategia de carácter reactiva y una estrategia de carácter preventiva. La más antigua, la más conocida, la que se ha, digamos, a la que se ha recurrido en las últimas décadas, es la estrategia reactiva. Es decir, frente a la comisión del delito, reaccionan diversas agencias de persecución de ese delito para sancionarlo y para, digamos, eh, finalmente sancionar, ¿no? Penar al corrupto. Eh, Entonces, quitando obviamente la parte preventiva aquí, porque podríamos decir que, digamos, en el ámbito preventivo está el Código Penal, ¿no? Y la inclusión en el Código Penal de una serie de normas vinculadas con la criminalidad contra la corrupción, ¿no? Eso en el ámbito preventivo, porque, y esto me lo preguntaban también, recuerdo en las clases del curso de estrategias de lucha contra la corrupción, me preguntaban, ¿y en el ámbito administrativo hay infracciones de corrupción? O sea, ¿la corrupción está sancionada en el ámbito administrativo? Y entonces yo les decía, claro, lo que pasa es que no hay un código o no hay una norma que establezca sanciones administrativas por corrupción, por actos de corrupción, sino que los actos de corrupción se han directamente tipificado como delitos en el Código Penal. Ahora, teóricamente, como lo hemos visto al hablar de la definición de corrupción,
nada impide que se pueda hablar de infracciones administrativas por corrupción, ¿sí? Nada lo impide. Y podríamos eventualmente encontrar en los catálogos de sanciones administrativas o de infracciones, mejor dicho, de infracciones administrativas, podríamos encontrar algunas que se relacionen justamente con abusos de poder para obtener beneficios privados, ¿no? Entonces podríamos encontrar seguramente ese tipo de tipificaciones en el ámbito administrativo, pero, como digo, no han sido designadas, no han sido rotuladas como infracciones referidas a actos de corrupción. Entonces, solo en un plano teórico podríamos decir que en el nivel de la prevención podemos encontrar, eh, o sea, que en el nivel de la prevención solamente podemos encontrar normas vinculadas con actos de corrupción en el ámbito penal. Entonces, eh, aquí tenemos la estrategia reactiva. A nivel de la administración tenemos la Procuraduría Pública Anticorrupción, las direcciones policiales que se encargan de también perseguir este tipo de delitos, la UIF, ¿no? Que forma parte de la SBS. Tenemos a nivel de la Contraloría General de la República los órganos de control institucional que no tienen una especialidad puntual en casos de corrupción, sino que en general son órganos de control institucional, pero que digamos que es muy importante el factor corrupción en digamos, en la actuación de los órganos de control institucional. Y también la facultad sancionadora de la Contraloría, aunque, repito, con la salvedad de que no existen tipos administrativos denominados tipos referidos a corrupción. Luego, eh, a nivel de Ministerio Público, las fiscalías se han organizado en fiscalías anticorrupción, tenemos equipos de anticorrupción y tenemos equipos especiales también, en particular para el caso Lavallato y otros equipos especiales también que se han formado en los últimos tiempos, que también se han vinculado con delitos de corrupción, ¿no? Se han creado estos equipos especiales para investigar casos de corrupción. Y a nivel del Poder Judicial tenemos el Sistema Nacional y tenemos la Corte Superior Nacional, ¿no? También dentro digamos, de cómo se ha organizado el Estado para atender el fenómeno de la corrupción, como les digo, viéndolo principalmente como un delito y estableciendo agencias que intenten responder de manera especializada a esta figura delictiva. Y bueno, acuerdos interinstitucionales que buscan, como digo, darle un tratamiento unificado a todo el fenómeno. Y recientemente, a partir del año 2017, como les decía, a partir de la creación, de la dación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, se ha introducido un giro, ¿no? Un complemento, mejor dicho, más que un giro, es un complemento, porque no es que la mirada reactiva o la estrategia reactiva se haya retirado, sino que se complementa ahora con una mirada preventiva, ¿no? Esta mirada preventiva privilegia componentes que contribuyen a generar comportamientos éticos a través de procesos de reflexión, reformas en el sistema de gestión, cambios normativos, establecimiento de mecanismos institucionales que se enfrenten a la corrupción antes de que la corrupción aparezca. ¿Sí? O sea, esto no está pensado en el sistema de prevención a través de normas penales que amenazan, tal, ¿no? Sino en crear una cultura interna, principalmente en las entidades públicas, que busque, digamos, generar conciencia de esto que les decía, una conciencia de transparencia, una conciencia de legalidad, de tal manera que todos trabajemos en aras de preservar ese valor dentro de nuestras instituciones. Eso es lo que busca ya el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que esto está plasmado en este Decreto Supremo 044/2018. Entiendo que está en revisión, está en trámite una norma que complementa este Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y ustedes lo pueden leer, lo pueden revisar, seguramente ya lo han hecho, y em, digamos, no quiero repetir algo que ustedes conocen bien seguramente, pero lo importante, digamos, de esta política nacional son sus líneas, ¿no? La primera línea está relacionada con acciones en el ámbito subnacional. Se preocupa mucho el Plan Nacional
por, digamos, municipalidades, gobiernos regionales, ¿no? Que muestran, que ponen en evidencia altos grados de corrupción. Y en segundo lugar, propiamente emprende el tratamiento de la prevención, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se da esa prevención? Primero, digamos, disponiendo medidas de alcance nacional, ¿no? Que tengan que ver con, el, digamos, a nivel institucional, luchar contra la corrupción, ¿no? Normatividad en general, que tiene que ver de repente con ordenamiento de normas, con planes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en un segundo nivel, implementar modelos de prevención. Esto para quienes, digamos, son abogados, que tienen algún alcance, digamos, sobre todo penalistas que trabajan o que están al tanto de la discusión acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no es cierto? Se habla mucho del compliance a nivel de la responsabilidad individual de personas jurídicas. Es decir, hoy en día en el derecho penal ya se acepta que las personas jurídicas, como personas jurídicas, ojo, no como instrumentos, no como bienes riesgosos, sino como personas jurídicas, pero personas, pueden tener una responsabilidad individual. Es decir, se les reconoce una culpabilidad, una especie de culpabilidad, obviamente especial a las personas jurídicas. Entonces, ese modelo de culpabilidad, ¿no? Basada en modelos de prevención, ha sido ahora trasladado, ¿no? Ha sido traducido al ámbito público y en el ámbito público no se habla, en el modelo público del Perú, no se habla de un compliance público, sino que nosotros hablamos de un modelo de prevención o de un más propiamente, este término lo ha usado el legislador, ¿no? El peruano, habla de modelo de integridad. Así le llaman. No le llama modelo de prevención, sino le llama modelo de integridad, ¿no? Entonces, eh, eh, aquí es donde surge ya la idea de que las entidades, voy a pasarme todas estas partes que, como les digo, están en el plan y que ustedes los pueden leer y entenderlas sin que yo, digamos, les haga mayor explicación, pero se habla ya de un modelo de integridad pública, ¿no? Que es básicamente un compliance público, pero como les digo, nuestro legislador ha utilizado una terminología propia y que tiene estos 9 componentes que estamos viendo aquí en la pantalla: compromiso de la alta dirección, gestión de riesgos, políticas de cumplimiento, transparencia, control, comunicación, canal de denuncia, supervisión y monitoreo, y todo ello bajo la coordinación de un funcionario encargado del modelo, ¿no? Esos son los 9 componentes del modelo de integridad, ¿no? Entonces, la lucha contra la corrupción hoy en día se ve desde un enfoque de integridad, que va más allá de solamente hablar del fenómeno de la corrupción, sino que en general lo que busca es posicionar al funcionario público como un ciudadano íntegro, un ciudadano que respeta los valores, tiene una cultura de legalidad, una cultura de respeto hacia los demás y que por lo tanto desarrolla sus funciones dentro de ese marco ético, digamos, de la función pública. ¿No? Entonces, acá están los componentes y eso más o menos es lo que compone hoy en día la estrategia de lucha contra la corrupción en el ámbito preventivo. ¿Sí? Entonces tenemos, como les digo, a partir ya del 2017, aunque es la política, la fase preventiva está en implementación, no todas las entidades todavía han terminado de desarrollar, no todas tienen un oficial, esta suerte de oficial de cumplimiento, ¿no? Que se tiene en las oficinas públicas, se llama oficial de integridad. Todo eso está, como digo, en vías de implementación, pero podemos apreciar ya hoy en día que la estrategia de lucha contra la corrupción en nuestro país pues se ha enriquecido con estos 2 componentes. Esperemos realmente que en el mediano plazo los objetivos de estas políticas nacionales pues se cumplan, como digo, y logren reducir los índices de corrupción y con ello beneficiar a nuestro país eh, con la erradicación de este flagelo, ¿no? Quedo atento a sus preguntas, les agradezco muchísimo, creo que me he pasado un poquito del tiempo, muchísimo del tiempo, pero mil disculpas por eso, yo quedo atento a lo que quieran preguntar. Bueno, muchas gracias, Héctor, en primer lugar por la ponencia, la excelente disertación en realidad. Vamos a dar paso a una breve ronda de preguntas. Muchas de ellas seguramente no podrán ser resueltas por temas de tiempo,
Sin embargo, vamos a intentar, pues, cubrir las que sean, ¿no? Justamente más referentes al tema como tal. Bueno, la primera consulta que nos realiza un participante es el siguiente. Preguntan, em, ¿cuáles son o cree usted que son las estrategias para poder justamente evitar que se genere corrupción en nivel administrativo? ¿De qué forma se puede prevenir? Entendiéndose que habló o se habló del modelo de integridad, ¿de qué otras formas se podría prevenir este suceso que tanto mal le hace a la ciudadanía y tanto al Perú? Otras formas diferentes. Bueno, lo que pasa es que la corrupción tiene distintas, como lo mencioné en el estudio de la Corte Interamericana, tiene distintas fuentes, ¿no? Entonces, hay un componente individual, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente digamos, la personalidad de la persona. Uno podría, digamos, eh, ser un funcionario que es poco remunerado, ¿no? Que tiene un sueldo muy bajo, sus condiciones laborales son muy precarias y tal, pero aún así puede venir un empresario o lo que sea, alguien a decirle, oye, mira, te pago por una licencia o lo que sea, y el funcionario decirle, no, vete al diablo, no, no me vendo, ¿no? Es decir, no necesariamente porque, digamos, hayan factores digamos, eh, abandono, ¿no? del cuidado de los funcionarios, automáticamente se genera el acto corrupto. Hay un componente personal y ese componente personal proviene evidentemente de la educación, de los valores, de cómo la persona se ve a sí misma, ¿no? De cara a, a su persona, ¿no? Cómo se entiende en su personalidad. Entonces, yo creo que es importante que atendamos a esos aspectos también. Esto parte de la educación en los colegios. O sea, esto es un nivel de prevención primario, ¿no? O sea, es la parte educativa propiamente dicha. Es decir, que los colegios, los componentes educativos que tengamos, vayan creando desde muy pequeños con los niños la idea de un rechazo a las decisiones fáciles, ¿no? A siempre ser respetuoso de la legalidad. El enseñarle a un niño a respetar la cola, a esperar su turno, a no burlarse de los demás o a no sacar ventaja indebidamente con un plagio o lo que sea en clases, eso es algo que, aun cuando parezca poco relevante, determina al final esta tolerancia que tenemos hacia la corrupción. Entonces, es un trabajo en el que no podemos mirar solamente a las autoridades, sino que en el que todos nosotros como ciudadanos necesitamos emprender un cambio, ¿no? Tomar una decisión de mirar a nuestro país en algún tiempo como un país diferente. Entonces, creo que por ahí también ese aspecto tenemos que desarrollarlo. Y luego, yo creo que el tema de lo que se está haciendo ahora con la política de integridad y lucha contra la corrupción, y lo converso esto con los participantes del curso, o sea, ¿cuál es el temor que todos manifestamos en realidad, ¿no? Que esto sea básicamente el cumplimiento de un papeleo más, ¿no? De que no se vea realmente la esencia de la política de integridad, que lo que busca es fortalecer la institucionalidad del país, de cada una de las instituciones, valga la redundancia. Porque ese es otro de los componentes que tiene la corrupción. La corrupción se mezclan componentes personales y componentes individuales. La debilidad institucional, el hecho de que, como digo, haya una dispersión absoluta de sueldos. Tienes funcionarios que uno hace todo el trabajo y le pagan la décima parte de lo que le pagan a otro que no hace mucho y que está ahí. Entonces, eso desalienta, pues, desalienta y la gente o la otra cosa, ¿no? Tú toda la vida eres un buen funcionario, eres una persona decente, vives alquilado, tus hijos están en un colegio público, no tienes para llegar a fin de mes, ¿no? El corrupto, en cambio, tiene los hijos en las universidades privadas, tiene casa propia, tiene carro, ¿no es cierto? ¿Y qué le pasa a él? Nada. No, nada. Entonces tú dices, oye, o sea, el nivel digamos, de desaliento al corrupto
también alcanza al trabajador honrado. Entonces, puede pasar que en algún momento de su vida diga, al diablo, yo, ¿qué hago respetando? ¿De qué me vale ser respetuoso de esto? Entonces, esos aspectos son los que también nosotros creo que tenemos que ordenar y para eso implica ceder, ¿no? Ceder mucho. No es posible que, por ejemplo, hasta el día de hoy, la ley 30.057, la ley del servicio civil, apenas alcance, si no me equivoco, al 1 o al 2% de las entidades públicas. Esa ley que se dio con la finalidad de organizar, de reorganizar el Estado, no se ha puesto en vigencia. ¿Por qué? Porque principalmente los propios trabajadores de las entidades públicas, los sindicatos, no se han querido someter a la regulación de esa ley. Y así, implica que realmente, como digo, institucionalmente repensemos qué tipo de Estado necesitamos. Correcto, Héctor. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta que tenemos es, ¿por qué cree usted que hay una desconexión entre los gobernantes de turno y las políticas de Estado? Mucho más a sabiendas del costo de la corrupción, ¿no? Sí, uf, no, yo creo que no podemos generalizar. O sea, es verdad que lamentablemente hoy en día la política tiene mucho descrédito, ¿no? El ser gobernante, el ser político en nuestro país está muy venido a menos. Y, en fin, estamos en una crisis política, creo yo, sin precedentes, ¿no? No sé, no, al menos dentro de los años que tengo, no soy consciente de que haya habido un momento de un descrédito, de un desaliento tan generalizado, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué no se da esa conexión? ¿Por qué los políticos no aprecian esto? Es muy difícil para mí de entender. O sea, y, por un lado uno ve esfuerzos interesantes como este de la Política Nacional de Lucha contra la Corrupción, esfuerzos serios, ¿no? Como este, porque estamos conversando de esto porque el Ministerio de Justicia se ha tomado el trabajo de liderar, ¿no? Impulsar la implementación de esta política de integridad a nivel de todas las entidades y convoca a funcionarios a nivel nacional para que lleven estos cursos y repliquen, ¿no? el modelo. Entonces, decir, no, el Estado o los funcionarios no ven la importancia de la política sería este, injusto, creo yo, porque sí hay una preocupación concreta, ¿no? Y real de que esto se lleve a cabo. Pero hay otros aspectos que son, digamos, dejados de lado y que, bueno, generan ese descrédito, ¿no? Entonces, no sé, para mí es difícil dar una respuesta sobre eso, pero creo que es un proceso que tiene que ser mucho más fuerte. O sea, los esfuerzos que se tienen hoy en día por parte de nuestras autoridades, ellos tienen que ser conscientes que siendo buenos todavía necesitan ser eh, más fuertes, ¿no? Más intensos para lograr las metas que queremos. Eso podría decirnos. Perfecto, Héctor. Por temas de tiempo, vamos a brindar una última pregunta respecto al justamente al tema de la ISO 37001, que es una de las propuestas también que se generan como metodologías para prevenir la corrupción en general. Entonces, ¿qué opinas justamente sobre este sistema de gestión antisoborno ISO 37001? Em, y consideras que, por ejemplo, lo que consulta el propio participante debería presentarse de manera obligatoria en todas las entidades del Estado? ¿O podría generar también un tema de duplicidad con respecto a lo que es el modelo de control, el modelo de integridad? No, muchas gracias por la pregunta. No, de hecho, la política nacional señala que las entidades se tienen que adaptar a lo que es la 3424, que es la Ley de Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica, es decir, ¿no? Aplicar esos modelos que están previstos ahí, y la ISO 37001. O sea, lo dice expresamente la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Así que es plenamente compatible. Y de hecho la ISO lo que establece básicamente es también modelos de prevención, canales de denuncias y una serie de factores que normalmente están, digamos, previstos en la ley 3424 en su reglamento, digamos, en los modelos de atribución y de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, es decir, el modo de concebir el programa de cumplimiento, ¿no? Estos programas básicamente lo que buscan es identificar y gestionar los riesgos al interior de una entidad, ¿no? Se usan en las empresas, se usan en las personas jurídicas
básicamente para controlar riesgos multinivel, es decir, eh, pueden ser riesgos operacionales, es decir, una empresa minera, por ejemplo, puede tener un programa de prevención para evitar accidentes laborales, para evitar accidentes al momento de hacer la explotación o la exploración de sus concesiones, ¿no es cierto? Pueden hacer un compliance que busque, por ejemplo, evitar conductas de hostigamiento sexual, ¿no? De hostigamiento laboral. Y en fin, o sea, el compliance abarca dentro de la actividad de una organización una serie de factores que lo que buscan es gestionar riesgos, riesgos de cualquier tipo, ¿no? En las entidades públicas, cuando el programa de cumplimiento, la idea de un programa de prevención de riesgos ha sido traído hacia el sector público, no ha sido traído bajo esa misma lógica, ¿no? La lógica de traer un programa de prevención de riesgos multinivel, porque este, creo que eso sería muy, muy grande, ¿no? Muy, muy intenso. Entonces, solamente el plan de integridad o el programa de integridad está basado en la prevención de riesgos de actos de corrupción. La prevención, ni siquiera les diría la prevención de riesgos penales, porque no son riesgos penales, son riesgos de corrupción, ¿no? Es decir, dentro de las posibilidades de cometer ilícitos penales, específicamente los ilícitos denominados delitos de corrupción. Entonces, para eso está pensado el, el programa de cumplimiento y, como digo, eh, cumple con toda la lógica de los ISOs, del 37001, y hay uno más, no recuerdo el número, que también se ha actualizado en relación con los actos de corrupción. Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias nuevamente por la disposición que has tenido para poder realizar esta importante conferencia. Así también a las 1000 personas, 1100 personas conectadas hasta este momento. Agradecerles también su presencia y obviamente estamos compartiendo ahí la conferencia que será el día de mañana sobre violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, legislación comparada. Entonces, bueno, con nosotros será hasta una próxima oportunidad, hasta el próximo jueves, que estaremos viendo delitos contra la administración pública, específicamente el soborno transnacional. Y bueno, de esa manera culminamos esta sesión de los jueves de integridad, agradeciéndote nuevamente, Héctor, por tu presencia y la disposición de realizar esta conferencia. Que tenga muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.